a todos. Lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Toca sesión de DevOps, ¿no? De Azure Pipelines en este caso. Yo soy Sergio Navarro, trabajo en Analytic Always, soy desarrollador, aunque me interesa muchísimo todo el tema de DevOps. Y cosa que queráis, ahí tenéis mi Twitter. Como buen desarrollador te interesa el tema de DevOps. Sin duda. Y nada, y Luis, tú, preséntate. Bueno, pues yo soy Luis Fraile y tenéis también mi handle de Twitter por cualquier cosa que queráis, y trabajo tanto de CTO en Vplay, una startup que tenemos temas de streaming y vídeo digital, como consultor de DevOps junto con Plain Concepts. Y nada, ahí ya os digo, lo importante de esta slide, ahí tenéis nuestros datos de contacto para que cualquier cosa que necesitéis, pues oye, nos podéis contactar. Pasa, por favor. Yo no puedo. Vale, sí. Importantísimo. Patrocinadores. Ya sabéis que este año se lo han currado un montón, nos han mandado a casa una cajita, han buscado la gente de la organización que la experiencia se parezca a los eventos presenciales que tanto echamos de menos, ¿verdad? Y esto no podía ser sin todos los patrocinadores, así que mil gracias a todos ellos. Efectivamente. Sin los patrocinadores y sin vosotros, asistentes. Eso es. Vale, venga, ¿qué queremos mostrar en esta charla? Más que charla, workshop. Es un workshop y tenemos un objetivo principal, que es que conozcáis Azure DevOps, más concretamente Azure Pipelines, y que partiendo de una aplicación que tendríamos funcionando en nuestros equipos en local, pues fuéramos capaces de con un pipeline compilarla y desplegarla a Azure y verla funcionar en Azure. Todo esto con pipelines en YAML. Y ya veréis que tenemos solo hora y media y en menos de hora y media vamos a conseguirlo. O sea que es algo que no es tan complicado, así que no hay excusa para que no lo hagáis vosotros en vuestras aplicaciones. Y sin más, vamos al lío. Pues bueno, Azure DevOps Pipelines. Primero una pequeña introducción de qué es Azure DevOps y qué es Azure DevOps Pipelines, aunque estoy casi seguro que casi todos vosotros habéis usado ya en una u otra ocasión al menos Azure DevOps. Azure DevOps, sabéis que es la solución de Microsoft, tanto en la nube como en premises, pues para todo lo que es la gestión DevOps de nuestros proyectos, desde tareas, código fuente, artefactos y demás. Dentro de Azure DevOps tenemos una cosa que es los Azure DevOps Pipelines, que lo que nos permite es crear flujos de ejecución para compilación y despliegue, pero realmente no es solo flujos de ejecución para compilación y despliegue, lo que nos permite es la automatización de todos nuestros procesos, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que necesitemos, tanto para compilación como para despliegue, como gestión de todas nuestras aplicaciones en producción, la vamos a tener ahí. Si necesitamos instalar un repositorio, un certificado, lo podremos automatizar. Si necesitamos hacer una notificación de una determinada cosa, lo podremos automatizar. Si necesitamos crear lo que es la propia infraestructura de Azure, pues de hecho lo vamos a hacer en el lab, lo podemos crear, ¿vale? Todo esto está basado en ficheros YAML, ¿sabes? El lenguaje este que está basado en tabuladores, espacios y demás. Y bueno, si habéis usado Docker previamente o cosas similares, pues sabéis del lenguaje del que estamos hablando. Existe una antigua versión que es de cajitas, pero todo lo que vamos a hacer hoy es con YAML, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo porque los YAML los podemos tener versionados en el repositorio, con lo cual todo lo que es nuestros flujos de compilación, despliegue y gestión de nuestras aplicaciones van a estar versionados a la vez que el código de la aplicación, permitiéndonos volver hacia atrás o ir evolucionando la aplicación a la vez que evolucionamos esto. También recalcar que esto es multiplataforma, es decir, vamos a poder compilar o vamos a poder automatizar la construcción de cualquier tipo de proyecto, ya sea .NET, .NET Core, Java, Node.js, Go, Xcode, cualquier cosa que tengáis y que podamos, ya sea con las propias tareas extensibles de Azure DevOps, como algo que podamos ejecutar mismamente por línea de comandos, lo vamos a poder automatizar. Y también para cualquier tipo de entorno. Vamos a poder desplegar a Azure, vamos a poder desplegar a AWS, Linux, Mac, on-premises, cualquier cosa que queramos desplegar, también vamos a poder desplegarla por lo mismo que os decíamos. Tiene una extensibilidad muy rica, hay un marketplace de extensiones muy grande y aún así cualquier cosa que podamos automatizar por línea de comandos la vamos a poder automatizar con DevOps Pipelines. Vale, sigo yo. El flujo básico de un pipeline. Evidentemente no va a haber dos pipelines iguales, ¿vale? Pero todos tienen una serie de pasos comunes. Siempre vamos a empezar obteniendo los fuentes. Queremos compilar algo, evidentemente necesitaremos esos fuentes. Decía Luis, ¿podremos compilar cualquier lenguaje de programación? Bueno, pues habrá algunos que quizá tengamos que instalar herramientas adicionales para hacerlo, ¿vale? Entonces, después de obtener los fuentes, siempre vamos a instalar herramientas adicionales que necesitemos. Esto nos abre un mundo de posibilidades. O sea, podremos descargar software
en vivo mientras ejecutamos la pipeline para que luego haga tareas, ¿vale? Después de instalar estas herramientas, lo que vamos a hacer es normalmente compilar, ¿vale? Compilar nuestra aplicación de un modo muy similar a como lo haríamos en nuestros equipos. Seguidamente, el resultado de esa compilación lo necesitaremos publicar para que lo vayamos desplegando a todos los entornos que queramos. Y en general, un flujo CI/CD va a parecerse a esto. Evidentemente, en la tarea de compilación podríamos explotarla en más cosas y no solo compilar, podríamos ejecutar test, por ejemplo, hacer análisis estático de código, publicar cobertura de código, muchas más cosas, pero en general lo vamos a llamar compilar, lo que es una build, ¿vale? Vale, para todo esto, más allá de Azure DevOps Pipelines, lógicamente, cómo funciona todo esto en Azure DevOps Pipeline es que se basa en unos agentes que tenemos de build y de release. ¿Vale? Al final estos agentes son pequeños instalables que tenemos ahí, que son los que se encargan de ejecutar estos trabajos y que dependiendo de lo que vayamos a querer hacer, pues esos agentes tienen unas capabilities que también podemos extender incluso mediante la instalación de, por ejemplo, .NET Core al vuelo durante nuestro proceso de compilación. Entonces, define una serie de capabilities. Vamos a tener agentes que podemos instalar nosotros en nuestros propios entornos, ya sea on-premises o máquinas virtuales en Azure o incluso contenedores Docker, porque necesitemos prepararlos con capacidades muy específicas para nuestros proyectos, pero nosotros solemos usar es cuando es simplemente agentes, como lo que vamos a hacer hoy, que podemos usar los que nos proporciona Microsoft. Estos agentes que veis aquí, el listado que tenemos, hay dos que ya han desaparecido, pero básicamente tenemos un agente con Visual Studio 2019 y con Windows Server 2019, otro con Visual Studio 2017 y Windows Server 2016, un par de agentes de macOS para poder compilar aplicaciones Xcode, por ejemplo, y agentes de Ubuntu, pues que los podemos usar para compilar desde .NET Core hasta proyectos de Java o cualquier otra cosa que necesitemos, o con contenedores Docker que necesitemos de Linux. Entonces, aquí vamos a tener esta serie de agentes que los vamos a poder usar en todas nuestras builds. Y como os decía, aún así podemos tener agentes adicionales que podemos instalar en nuestros entornos. Por puntualizar un poquito, Luis, dos caminos entonces. Los agentes hosteados, que vienen ya con un software precargado, ¿vale? Si necesitamos algo más, lo podremos instalar al vuelo. Y la otra opción son agentes que montamos nosotros y que evidentemente pueden llevar todo el software base que nosotros queramos, ¿vale? Son un poquito los dos caminos que vamos a encontrar. En .NET, en aplicaciones típicas que vayáis a hacer, estoy convencido de que los agentes hosteados os van a valer en la mayoría de los casos y no vais a necesitar nada más. Pero bueno, o sea, siempre podéis meter lo que queráis. Eso no tengáis ninguna duda. Vale, los agentes se agrupan en pools, ¿vale? Y realmente cuando tú lanzas un pipeline, lo que decides es qué pool va a ejecutar ese pipeline. Y ese pool tendrá N agentes, ¿vale? Los pools se organizan en dos niveles. Tu organización tendrá una serie de pools y luego algunos de ellos o todos pueden estar disponibles para un proyecto concreto, ¿vale? De esa manera puedes tener diferentes pools y no todos ser usados en todos los proyectos. Al final se trata un poquito de poder definir la granularidad de permisos y de roles y quién puede y quién no puede acceder a un pool concreto, ¿vale? Sí. Pero vamos, simplemente la idea así general que os quedéis pools por organización y pools por proyecto. Pensad que podemos, hablábamos de las capacidades. Los hosted de Microsoft no, porque ya vienen organizados en sus propios pools, por así decirlo. Cada uno de estos es un pool en el cual, en función de lo que nosotros contratemos, tendremos uno o más agentes disponibles en paralelo. Pero también los pools los podemos usar, pues eso, para definir, oye, qué tipos de proyectos tenemos. Tenemos un montón de posibilidades de organizar esos pools, ¿vale? Eso es. Ya yéndonos al ¿qué tenemos en un pipeline o cómo funcionamos en un pipeline? ¿Vale? Tenemos tres modelos. Teníamos el modelo clásico con editor visual, que es el que llamamos de cajitas, que seguro que alguno de vosotros habéis estado usando ya, ¿vale? O que a lo mejor estáis incluso usando todavía. Que, bueno, ese ya, por así decirlo, está un poco olvidado. Sigue funcionando, se puede seguir usando, pero realmente todas las novedades van a llegar con los modelos de YAML. Entonces, podríamos tener un modelo de YAML para builds con un editor visual y usar solo ese modelo de YAML para builds, incluso usar las cajitas antiguas para release, que todavía hay cosas que están en las cajitas y hay cosas que están en el YAML, o tener también modelos de YAML con un pipeline único de build y de release con las multietapas, los multi-states, que es lo que vamos a ver hoy. Que en ese modelo lo que tenemos es un YAML, ¿de acuerdo? En el cual tenemos todos los pasos necesarios, tanto para la compilación como para el despliegue de nuestra aplicación. La realidad es que los tres modelos
comparten los mismos conceptos y anatomía. Por eso es importante que ahora, cuando terminemos la introducción y ya enseguida vamos a ir con la parte más de workshop, entendáis muy bien cuál es la anatomía y qué partes tiene un pipeline, ¿vale? YAML, al final, lo que introduce es algún nuevo concepto y funcionalidad sobre el modelo visual, como por ejemplo tenemos en YAML la capacidad de, durante un propio pipeline, lanzar contenedores automáticamente para, por ejemplo, hacer pruebas funcionales y levantar un SQL Server al vuelo, o un Redis, o un Nginx, o cualquier tipo de máquina que nosotros necesitemos, o levantar nuestras propias aplicaciones con contenedores Docker para poder hacer las pruebas funcionales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que YAML es, por así decirlo, el futuro y el camino a seguir. Yo, las cosas que tengáis antiguas, a lo mejor no tiene mucho sentido volverse loco intentando migrar todo, pero sí lo que estáis manteniendo más actualmente y, por supuesto, todo lo nuevo, migrarlo a YAML. Eso es. Anatomía de un pipeline, o más bien conceptos, ¿no?, importantes de un pipeline que tenéis que entender. El agente, ya hemos hablado del agente. El agente va a ser la máquina que va a ejecutar ese pipeline. Luego tenemos los fuentes. Evidentemente, un pipeline va a partir de unos fuentes. Y esos fuentes no van a ser solo nuestro código, sino que pueden ser también fuentes que contengan otros pipelines, plantillas que podemos embeber en nuestro pipeline, ¿vale? Por otro lado, tenemos las stages, que decía Luis, etapas. Para que os hagáis una idea, ¿qué es una etapa? Pues una etapa puede ser la compilación, otra etapa puede ser el despliegue a un entorno de staging y otra etapa puede ser el despliegue a un entorno productivo, ¿vale? Dentro de esas etapas vamos a tener trabajos, ¿vale? Imaginaos, en una etapa de despliegue a un entorno de staging, pues podemos tener dos trabajos. Un trabajo puede ser crear la infraestructura con algún software de infraestructura como código, como puede hacer Terraform, y el segundo trabajo puede ser desplegar propiamente dicha la aplicación sobre esa infraestructura, ¿vale? Entonces, etapas, jobs, y debajo de los jobs ya nos vamos a encontrar las tareas, que son esos pasitos que vamos dando. Por ejemplo, en un job típico de compilación, pues ¿qué tareas nos vamos a encontrar? Pues nos vamos... Perdón, uy, se fue. se me ha saltado, No sí, se me ha saltado ahí, no sé... En un job típico de build, os decía, nos vamos a encontrar tareas pues, como la propia compilación, la ejecución de test, la publicación de los resultados de compilación. Luego eso lo vais a ver muy bien en la parte del workshop. Y luego otra cosa que tenemos en un pipeline y que es clave son las variables, ¿vale? Variables que nos permiten tener cierta capacidad de programación dentro del propio pipeline. Hay variables que las usamos dentro del pipeline y hay otras que incluso pueden permitirnos recibir valores desde fuera. Es decir, que cuando yo lance un pipeline pueda meter valores de entrada al pipeline. Esas variables también podemos agruparlas en grupos para no manejarlas individualmente e incluso podemos hacer cosas como traernos variables desde keyballs o desde otras partes externas al propio pipeline. Pensad que cuando hablamos de despliegues vamos a trabajar, perdona Sergio, vamos a trabajar con secretos, entonces hay muchos secretos, como veremos luego en la parte del hands-on que vais a tener, que no tienen que estar en el YAML porque entonces estaríamos metiendo secretos o contraseñas de bases de datos o similar en el propio repositorio de código fuente. Eso es algo que desde luego nunca, jamás, bajo ningún concepto hay que hacer. Eso es. Muy atentos a ese tema, ¿eh? Y recordad, si lo subís una vez a Git, ya está ahí para siempre, ¿eh? No vale después borrarlo y subir otro commit, que ya habréis escuchado muchas cosas al respecto. Vale, otro concepto clave son los triggers, los disparadores. ¿Qué va a hacer que mi pipeline se ejecute? Aquí hay bastante riqueza de las cosas que puedes indicar, pero bueno, lo típico de un pipeline CI/CD pues sería con cada commit a master se dispara el pipeline. Pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Podemos tener otros disparadores o incluso no tener disparadores. Y último concepto así importante, políticas de retención. ¿Cuánto tiempo va a guardar Azure DevOps, por ejemplo, el resultado de ese pipeline? Evidentemente, un pipeline de hace 3 o 4 años pues puede interesarme o puede que no. Entonces, podemos definir nuestras políticas para que ciertos pipelines se borren pasado cierto tiempo. Hay que pensar que más allá del tenerlo... Todos sabemos que cuando tenemos también demasiada información, no tenemos información porque es muy difícil buscar en ella o saber a qué se refiere cada cosa. Pero si, por ejemplo, publicamos cosas como símbolos de depuración, esa publicación de símbolos tiene un coste extra en Azure DevOps. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Aquí lo que os recomiendo es que busquéis la propia documentación de la facturación de Azure DevOps y el tema de políticas de retención para artefactos. Pero bueno, lo que sí que es importante es que cuando tú despliegas, sí que digamos que ese pipeline queda de alguna manera bloqueado, ¿vale? Si has desplegado con él, aunque haya pasado 3 meses, no, descuida que no te lo van a borrar, ¿vale? Efectivamente. Ok. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos de estructura básica y que vamos a ver hoy? Ya os digo, esto es uno de los puntos importantes, ¿vale?
lo que tenemos es un pipeline, que es el cascarón, es decir, porque tengamos un fichero YAML agregado en Azure DevOps no quiere decir que tengamos un pipeline, tenemos un fichero YAML. Esto, por ejemplo, si habéis empezado a trabajar con GitHub Actions, ¿vale? Que sepáis que es distinto. En GitHub Actions, cuando tenemos los ficheros YAML de las GitHub Actions en un determinado directorio de GitHub, ya es un pipeline directamente porque él lo reconoce. En Azure DevOps tenemos el concepto de pipeline, que es el cascarón, y apunta ese pipeline, ese cascarón, apunta a un fichero YAML que es el que tiene ya esta estructura. Entonces, en un fichero YAML lo que vamos a tener son N stages, por ejemplo, ahí tenemos stage A, stage B y demás. Esto, si alguno habíais probado antiguamente los builds y ya os habéis quedado un poco ahí, lo introdujeron después para las releases multi-etapa, multi-stage. Entonces, tenemos los stages y luego dentro de cada stage podemos tener N jobs, ¿vale? Como vamos a ver hoy en la demo, pues por ejemplo tendremos un job para compilar nuestra aplicación de backend y un job para compilar nuestra aplicación de frontend. Y luego tenemos otros stages que pueden ser los distintos despliegues a los distintos entornos, como puede ser preproducción, producción o hacer rolling updates o lo que nosotros, o desplegar infraestructura por un lado y aplicación por otro, lo que nosotros queramos hacer. Pero son etapas que se van ejecutando y que vamos a ir definiendo cómo dependen unas de otras para que lógicamente tampoco salte la stage de despliegue antes de la de compilación, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, pues vamos a empezar. Así que, si quieres, Sergio, no sé si compartes tú o abro yo. Comparto aquí, yo y os enseño la aplicación, ¿vale? Sí. Vemos qué aplicación tenemos y empezamos a trabajar con ella. Comparto mi pantalla. Confirmadme que la estáis viendo. Ahí vemos el hecho. Pues ahí tenemos nuestra aplicación. Los que hayáis venido a alguna charla, tanto mía como de Luis o conjunta, ya la vais a conocer, ¿vale? Sí. Esta es una aplicación que está compuesta por un frontend en Angular, un backend en .NET Core y tiene una base de datos SQL Server. Nada, es muy sencillita, ¿vale? Simplemente tiene una portada donde te enseña los superhéroes, un listado de superhéroes y puedes entrar al detalle de cada uno, ¿vale? No tiene mucho más, pero tiene suficiente riqueza para que tengamos, realmente es una aplicación compuesta por un front y un back, una base de datos, y nos va a dar bastante juego ahora para empezar a hacer una build, a pegarla, ¿vale? Entonces, sin más, yo creo, Luis. Sí, comparto yo mi pantalla. A ver. Entonces, nosotros os vamos a dar ahora un repositorio para que podáis ir haciendo todo esto. Lógicamente, tenemos hora y media, es complicado a veces que todo el mundo vaya al mismo ritmo. Lo bueno es que el repositorio, una vez que os lo importéis en vuestra organización de Azure DevOps o que os lo ponéis a local, vais a tener tanto el paso a paso que hemos ido haciendo como el repositorio completo una vez que acabemos el lab. Entonces, lo primero, estamos hablando de Azure DevOps. ¿Cómo podemos empezar con Azure DevOps? Bueno, si alguno ya tenéis una organización, pues sabéis que podéis entrar a vuestra organización, crear un team project y ahora os explicaremos cómo importar el repositorio. Los que no tenéis todavía ninguna organización, ¿de acuerdo? No habéis usado nunca Azure DevOps, que sepáis que podéis empezar gratis, ¿de acuerdo? Azure DevOps es gratis hasta 5 usuarios y tenéis 1800 minutos de compilación de agentes de Microsoft al mes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, ya os digo que con 1800 minutos lo que vamos a hacer hoy lo podéis hacer 4 o 5 veces. Lo que también vais a necesitar luego ya a la hora del despliegue es una suscripción de Azure, que también podéis empezar gratis, también podéis probar gratis y lo único que no me acuerdo qué límite de dinero o qué límite tiene la suscripción gratis durante el primer mes para poder crear los recursos que vamos a crear, ¿vale? Luego os diremos qué recursos vamos a crear para que si no es en una suscripción vuestra, pues pueda ser en una suscripción que tengáis de la empresa. Entonces, como os decía, si navegáis a dev, los que no tengáis de organización, azure.com, ¿vale? Os va a salir esta paginita, le dais a Start Free y aquí os va a hacer os va a pedir una cuenta de Microsoft y demás, os vais a logar y siguiendo el next, vais a poder crear una organización, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos creado una organización, que estaréis en una página, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto de Azure DevOps, ¿de acuerdo? En Azure DevOps todo se gestiona a nivel de proyectos. Y aquí tenemos, yo ya tengo proyectos creados, lógicamente, de otras demos, pero aquí tenemos el botón de New Project. Entonces, lo que podemos crear es un proyecto nuevo de demo NetCoreConf o Workshop NetCoreConf, ¿de acuerdo?
lo podéis crear como privado o como público. Si lo creáis como público, todo el código fuente que subáis a ese repositorio, ¿vale? Porque aquí lo que se crea también es un repositorio de Git por defecto. Todo lo que subáis a este repositorio, pues bueno, va a estar público, va a estar como un repositorio de GitHub que puede acceder cualquiera. También lo bueno de crearlo como público es que en los proyectos públicos os dan minutos ilimitados de compilación y hasta 10 agentes en paralelo, hasta 10 compilaciones en paralelo. Como lo que os vamos a pasar lo vamos a dejar público. Si queréis crearlo como público para tener todas esas capacidades, pues oye, creadlo como público. ¿De acuerdo? Una vez que tenéis creado el proyecto, lo voy a crear yo también para que veáis cómo vamos a importar. ¿De acuerdo? Veis que lo está creando, no tarda prácticamente nada en crearlo. Bueno, estos últimos días ha estado Azure un poquitín regular, ¿vale? Veis que lo ha creado. Entonces, lo que os vamos a dar ahora es una URL de donde podéis clonar el proyecto. Una vez que se ha creado el proyecto, si os venís a repositorios, os fijáis que está vacío, ¿vale? Tenemos aquí el botón de import a repository. Y aquí vais a pegar la URL que os va a dar Sergio ahora en el chat. Sergio, ¿la puedes copiar tú? Ya está en el chat. Sí, ¿vale? Ya está en el chat. Tenéis ahí una entrada, perfecto. Dice repositorio de código y ahí tenéis esta URL que tenéis que meter ahí. Perfecto. Una vez que lo tengáis importado, os voy a enseñar el repositorio que yo ya lo tengo aquí en el otro proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a tener el código fuente de la aplicación que decía Sergio con el backend y el frontend y vamos a tener un directorio pipelines, que es donde van, bueno, aquí tenéis en el step by step para que después podáis consultar todo, ¿vale? Y tenemos también, vamos a dejar después, cuando acabemos el workshop, el nuevo fichero de pipeline que vamos a crear. Entonces, vamos ya, una vez que tenemos importado el repositorio, ¿vale? No sé si lo estáis haciendo todos, si no lo estáis haciendo, por eso también estoy alargando un poquitín las frases para que os dé tiempo a importarlo. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues oye, crear nuestro primer pipeline. Recordemos, el pipeline es un cascarón de un fichero YAML, que aquí por ahora ni siquiera está creado. Aquí tenemos estos, pero que luego podemos apuntarlo a ellos. Entonces nos venimos a pipelines, no tendremos ningún pipeline creado, como os digo, y vamos a crear nuestro primer pipeline. Cuando creamos un pipeline, como va a apuntar a un fichero YAML, lo que le tenemos que decir es, oye, ¿dónde tengo ese fichero o dónde voy a crear ese fichero YAML? En Azure Repos de Git, ¿de acuerdo? Y en este Azure Repos de Git veréis que yo tengo dos repositorios, luego os vamos a dar otro repositorio para clonar, ¿de acuerdo? Porque vamos a usar plantillas de dos repositorios para que lo podamos ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar el repositorio que yo ya tengo creado, vosotros tendréis solo uno, y podemos decirle, por ejemplo, el starter pipeline. Si yo quisiese hacerlo sobre un fichero YAML que me ha pasado un compañero, porque me han pasado un ejemplo y lo tengo ya en el repositorio, también podemos seleccionar Existing Azure Pipelines YAML file y seleccionarlo. Fijaros que yo si hago esto, me saca los que yo ya tengo en el repositorio. O incluso, si sabemos que vamos a compilar una aplicación Docker, Node.js, ASP.NET, fijaros que ya Microsoft nos da un montón de ejemplos de distintas aplicaciones en los cuales nos podemos basar. Nosotros vamos a empezar con el starter porque realmente vamos a empezar con esto, vamos a borrar todo y vamos a empezar a crearlo de cero. Primer punto que tenemos que tener en cuenta, fijaros, por defecto nos crea un fichero Azure Pipelines YAML en el raíz. A mí, por ejemplo, eso no me gusta y lo que siempre hago es pipelines barra y lo vamos a llamar cicd.yml, ¿vale? Para que me lo cree en el directorio de pipelines y con este nombre. Vale, esto ya lo tenemos hecho así. Entonces decíamos, ¿qué conceptos primeros tenemos? Disparadores. Nosotros lo que nos interesa en una CI es que se dispare cuando vamos a hacer un push nuevo a master. Entonces, yo tengo aquí trigger y fijaros, le doy a enter, le doy aquí a escape porque ahora han puesto este IntelliSense que sale directamente. Y si le doy a tabular, él ya sabe que tiene que meter... Por cierto, voy a aumentar el tamaño de letra porque lo mismo no veis nada. ¿Qué tal se ve ahora, Sergio? Mejor, mucho mejor. ¿Vale? Fijaros que me ha metido aquí dos espacios, que vemos aquí dos puntitos. Y si yo hago control espacio, ya me empieza a sacar el IntelliSense. Y yo le digo, oye, quiero que un disparador que se despliegue cuando la rama incluya la rama de master. ¿Vale? Esto quiere decir que este pipeline se va a ejecutar siempre que se haga un push a la rama de master.
¿vale? Entonces, eso es lo primero que tendríamos que escribir nosotros en nuestro pipeline. ¿Y qué es lo siguiente que tendríamos que poner? Pues oye, yo quiero definir una serie de stages, porque hemos dicho que vamos a tener el stage de compilación y el stage de despliegue. Entonces, me creo la colección de stages, fijaros cómo el IntelliSense va funcionando y lo llamo, por ejemplo, build, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya me dice que no hay sugerencias, vamos a darle aquí. ¿De qué se compone un stage? De jobs, ¿de acuerdo? De jobs que se van a ejecutar, podríamos poner condiciones, podríamos poner un montón de cosas. ¿Qué es lo primero que hemos dicho que necesitamos? ¿Dónde se va a ejecutar este job? De acuerdo, en un pool que va... Primero es crear un job, ¿vale? Que lo vamos a llamar también build. Y este primer job, ¿dónde se va a ejecutar? En un pool. Un pool que vamos a ejecutarlo es una aplicación de .NET Core, entonces lo vamos a ejecutar en el pool de Windows 2019. Pero, como es una imagen virtual de las de Microsoft, tenemos que poner, esta sintaxis. VM image. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues va a ser mis pasos de compilación. Entonces, esto lo tenéis en el repositorio por si lo queréis copiar y ahora cuando lo vayamos viendo, pero que no lo tengáis que teclear entero, ¿vale? En el step by step estamos haciendo el primer paso, que es el de compilación de nuestra aplicación de backend. Entonces, yo también lo tengo por aquí copiado. ¿De acuerdo? Y me lo voy a pegar aquí. Entonces, fijaros, lo primero, me ha roto aquí una tabulación al copiar y pegar, ¿vale? Lo que yo he definido es los steps, y los steps ¿de qué se componen? De tareas que yo no me acuerdo de memoria de todas. Entonces, tenemos aquí este asistente que podéis usar y que podemos usar para agregar tareas. Pues, por ejemplo, yo me puedo venir aquí y hay una tarea que podemos aquí agregar, que es la de use, y decirle, oye, yo quiero que esta build use una determinada versión de .NET Core. Como yo sé que en la máquina de Windows 2019 ya tenemos la versión de .NET Core que necesitamos, pues no hace falta. Pero, por ejemplo, todas las tareas que tenemos a continuación, que son de restaurar, de compilar, de ejecutar pruebas, de publicar, porque lo que tenemos que generar es un zip, pues podría venirme aquí y las tareas de NetCore, fijaros, como yo tengo aquí tareas que me permiten hacer todo esto y cosas que me permiten hacer, pues restaurar. Yo tengo un montón de CSProx, entonces asterisco, asterisco, asterisco.csprox, ¿de acuerdo? Y puedo meter las tareas aquí y me las mete. ¿Que luego necesito corregir algo aquí porque se me ha olvidado un asterisco? Pues lógicamente puedo editar el fichero YAML, ¿vale? Lo voy a borrar porque esta la tengo repetida. Entonces, como os decía, lo que hemos añadido hasta aquí es lo que tenéis en el fichero 1back.build del step by step. Y lo que tenemos es un proyecto de .NET Core normal y corriente, que es el restore, la compilación, test, el .NET Core Publish y lo último, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando vamos a desplegar, vamos a necesitar esto que hemos publicado aquí. Entonces, tenemos otra serie de tareas que tenemos aquí, que es la de Publish Pipeline Artifacts, que lo que nos permite es coger el resultado de lo que hemos publicado aquí. Tenemos cosas como variables de servidor, ¿de acuerdo? Que esto es un directorio dentro de servidor, variables que tenemos ahí para ejecutar dentro de la gente, y lo que me permite es ese paquete que yo he generado con el .NET Publish, publicarlo para que esté disponible para los siguientes pasos, ¿vale? Lo publica en un almacén de Azure DevOps que decíamos y publicamos cosas como el propio zip que hemos compilado o cosas que tenemos en el propio repositorio, como pueden ser los scripts de SQL, plantillas de ARM para desplegar o incluso otros scripts que podamos tener, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, si nosotros grabamos, ¿vale? Y voy a grabar aquí así para que veamos que lo que nos está haciendo es hacer un commit a la master branch, grabamos y ya tenemos nuestro primer pipeline, ¿de acuerdo? Lo que quiero hacer es, fijaros que este es otro truco y ya le cedo la palabra a Sergio, tenemos un directo, nos ha creado con el pipeline con el mismo nombre que es el repositorio. Vale, a mí personalmente esto no me gusta y lo que voy a hacer es renombrarlo y lo vamos a llamar pues cd netcoreconf mismamente. Vale, grabo. Yo le había dicho que salvar pero no ejecutar y ahora podría ponerlo a ejecutar desde aquí manualmente con el run. Entonces,
A partir de aquí vamos a dejar esto ejecutando, ¿vale? Esto veis que se va a ejecutar en el agente de Windows 2019 de Microsoft. ¿Y qué es el siguiente paso? Decíamos, teníamos aplicación de backend y de frontend. Así que cedo la palabra a Sergio, que vamos a complementar este pipeline con la compilación de frontend. Venga, pues vamos allá. Voy a compartir ahora yo mi navegador. Vale, estoy en el mismo sitio donde estaba Luis y efectivamente aquí tenemos el pipeline que ha creado Luis, que ya se está ejecutando. Mientras se ejecuta vamos a... Perdón, quedo menos. Vamos a editarlo, ¿vale? Editamos. Evidentemente lo que yo esté editando ahora nada afecta a lo que se está ejecutando. Y lo que vamos a meter es un job nuevo. Otro job también de build, ¿vale? Pero va a ser un job para compilar en este caso el front, como decía Luis. Fijaros que esto es trabajo ya en equipo de repositorio. Nosotros estamos editando un fichero que, aunque lo estemos editando a través del Azure DevOps, está en el repositorio y podríamos editarlo a través de VS Code o de donde queramos. Eso. Podríamos estar perfectamente en VS Code. Me han fastidiado los... Sí, la tabulación un poco. Tabulación, como siempre. Los YAML, que sepáis que es el infierno de las tabulaciones. Creo que te falta un tabulador en la sentencia de Job, simplemente. Ya está. Sí. Ya está. Es el infierno y esto os va a tocar mucho de pelearos con los tabuladores, con los espacios y demás. Vale, os voy contando un poquito lo que hemos metido. Siguiendo un poquito lo mismo que decía Luis, pues un nuevo job que le damos el nombre de build frontend. Vamos a utilizar, el frontend es Angular, podríamos estar compilando en Linux, pero bueno, vamos a utilizar la misma máquina virtual que utilizaba Luis. Y mirad, aquí sí que empezamos a tener dependencias, software que no tenemos en el agente, así que vamos a utilizar una tarea que nos va a instalar una versión concreta de Node que nosotros sabemos que necesitamos para compilar esta aplicación. Es un Node un poco antiguo, es una aplicación un poco antigua, y entonces podemos, como decíamos, instalar al agente software que no tiene, ¿vale? Ir quitando... Lo siguiente, los que sepáis algo de frontend, es npm install, instalar las dependencias. Tan sencillo como eso. npm install y en qué directorio hay que ejecutarlo. Evidentemente, todas las tareas de la compilación del front vamos a ejecutarlas en el directorio donde tenemos los puentes del front. Una vez que npm install se descargue medio internet, ya lo sabéis, necesitamos el Angular CLI. ¿Por qué? Porque es una aplicación de Angular y para poder compilar una aplicación de Angular necesitas su CLI. Fijaos, son todo tareas de npm, ¿vale? Igual que en mi equipo, yo podría estar perfectamente haciendo este tipo de cosas, npm install, npm... No lo estamos viendo, estás compartiendo solo el navegador. Perdonadme. Bueno, ni lo comparto, ¿vale? No hay problema. Simplemente sabéis que yo en mi equipo ejecutaría npm install Angular CLI. Aquí es lo mismo, simplemente tengo el npm y voy ejecutando todos esos comandos. Entonces, bueno, instalamos el Angular CLI, ejecutamos un linter. Un linter es un análisis estático sobre el código JavaScript que nos va a lanzar warnings e incluso errores si no respetamos ciertas convenciones o si codificamos cosas que pueden generar problemas. Aquí enlaza directamente con lo que os decía antes, es decir, la build no tiene que ser solo compilar tus fuentes, sino que puedes hacer bastantes más cosas. Pasado el linter, ejecutamos lo que es la build en modo producción, muy importante en Angular, ¿vale? Nunca publiquéis cosas que no estén en modo producción. Y finalmente hacemos lo mismo que ha hecho Luis con la parte de .NET Core, que es el resultado de esta compilación, publicarlo para que esté disponible a las siguientes etapas que vengan en este pipeline, ¿vale? Como veis, he utilizado las tareas de publish, igual que usó Luis, y la tarea de npm, todo intensivamente, sí. Aparte de instalarme el Node. Y todo dentro de otro job, pero que pertenece realmente a la stage de build. Y esto... Vale, es esto porque... no sé si lo has dicho antes, Sergio, por cierto. Lo tenéis en el fichero 2, FrontCI, ya con todo completado en el repositorio, ¿vale? En el directorio de Step by Step, por si queréis irlo copiando y pegando a vuestro propio pipeline. Entonces, un detalle importante, ahora lo vamos a salvar y que se ejecute, pero un detalle importante, este stage, el de build, tiene dos jobs, ¿vale? Y no dependen uno del otro. Van a ejecutarse en paralelo siempre que yo tenga suficientes agentes. Como os decía Luis, en un proyecto público tenéis 10 agentes, con lo cual ahora vais a ver cómo se ejecutan en paralelo estos dos jobs, ¿vale? Lo mismo, genero un commit para actualizar esto.
¿vale? Y vamos a encolarla también, ¿vale? No, bueno, estaba el trigger, no hace Está falta el que... trigger, Sí, perdonadme. sí, No hace, sí, no sí, hace está el falta. trigger. ¿Vale? Una pregunta. Fijaos. Sí, pero un segundo. Sí. Sí, pero... Sí, David, di. Nada, que quería preguntar si la instalación del DNVB es necesaria cada vez que se ejecuta el pipeline. La de Node. Muy Sí. buena pregunta. Buena pregunta. Si quieres te contesto. A ver, punto 1, necesitamos esa versión concreta de Node y esa versión concreta de Node no está en los agentes de Microsoft, con lo cual es necesario instalarla. Ahora tú dices, ¿todas las veces? Yo te respondo sí. ¿Y por qué? Porque cada vez que lanzas un pipeline, el agente es creado desde cero, ¿vale? Se crea una máquina virtual nueva, se ejecuta y ahí se ejecuta tu pipeline. De esa manera evitas que posibles residuos de una compilación o de lo que sea, te puedan perjudicar a la siguiente. Entonces sí, hay que instalarlo siempre, puesto que siempre partes de un agente nuevo, que parte con el software base. Si tuvieses tu propio agente y instalases esto en tu propio agente, no te haría falta porque lo podrías tener instalado ya previamente, ¿vale? En todo caso, ese paso que tampoco tarda demasiado, pensad que no lo instala a nivel global de la máquina, ¿vale? No está haciendo un npm install global, está haciéndolo solo para el contexto de la ejecución de este pipeline. Es decir, si yo en esa máquina tuviese n agentes y cada uno necesitase una versión de Node, porque fuese una máquina mía, yo añadiría esa tarea en los pipelines y cada build se ejecutaría con la versión de Node que necesita, independientemente de lo que haya instalado global en la máquina, porque esas tareas lo instalan solo para el contexto de la ejecución de ese pipeline. Eso es. Pero como resumen a la pregunta, agentes de Microsoft siempre son nuevos, con lo cual no mantienen nada de una ejecución a otra. Agentes tuyos, no. Agentes tuyos sí que mantienen cosas. ¿Vale? Con lo cual, si tú estuvieras con esta pipeline en un agente tuyo, posiblemente te podría interesar que ese agente ya llevara ese node de serie y te ahorraras este paso en todas las pipelines, ¿vale? No sé si te ha quedado claro, David, o... Sí, entendido. Perfecto. Muchas gracias. Vale, pues comparto echamos yo. Un vistacillo a esta que se está ejecutando, ¿vale? La parte de core ya ha terminado, sin más. Le demos un vistazo. Vemos que ha pasado todas las tareas sin ningún problema y está ahora con la parte de front, que va a tardar un ratito, porque ya sabéis que las cosas de NPM pues llevan su tiempo, ¿vale? Así que si quieres, Luis, te cedo el testigo. Pues comparto yo pantalla, veis que tenemos aquí la pipeline en ejecución y la vamos a editar. Hay una cosa que, por cierto, me he saltado yo antes y es, oye, yo mi proyecto de backend lo voy a compilar en modo de release, como deberíamos de compilarlo siempre. Pero fijaros que yo, cuando compilamos, cuando ejecutamos los tests o cuando publicamos, le tenemos que decir en qué modo lo queremos usar. Entonces, tenemos una cosa que son las variables que decíamos que yo he cogido y puedo definir una variable que se llame build configuration y que en el YAML, en todos esos pasos, le pase esa variable de configuración. Esa variable se define aquí arriba, ¿vale? A nivel del job, vamos a hacer variables y lo que hago es una variable que se llame build configuration y que tenga el valor release. Esto lo que va a hacer es que cada vez que se ejecute uno de estos pasos, ¿de acuerdo? Le vamos a pasar ese valor de configuración para que se ejecute en release. Ya os decía, tenemos esta que hemos definido nosotros u otras variables que nos proporciona Azure DevOps, porque claro, yo no sé en el agente en qué directorios tiene esto instalado, en qué directorios está ejecutando. Entonces, lo que le puedo pasar es una serie de parámetros que me proporciona el propio Azure DevOps. Esto, para que lo podáis ver, tenéis una URL que es Azure DevOps variables, nunca me acuerdo de ella de memoria, entonces la podéis venir por aquí, podéis ver todas las variables que tenemos y tenemos un listado de variables que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar porque yo ahora tengo esto así y lo que tenemos es un fichero que, ostras, me está quedando ya va por 108 líneas, ¿vale? Y poco a poco va a ir creciendo. ¿Qué es y además es unos pasos que son muy clásicos, ¿de acuerdo? Son muy clásicos en el sentido de que casi todos mis proyectos de .NET se van a compilar igual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es extraer todos los pasos que necesitemos y que sabemos que vamos a reutilizar, todo un job, lo podemos extraer en una plantilla. Entonces, esto me voy a abrir en otra ventanita el repositorio, ¿de acuerdo? Porque a la hora de definir una plantilla no la definimos como un pipeline, la definimos como un fichero que vamos a tener aquí en el propio repositorio. Y lo que voy a hacer es simplemente crearme un nuevo fichero que se llame, por ejemplo, base template
.yml. ¿De acuerdo? Lo vamos a crear, está vacío. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo? Pues, oye, yo me puedo llevar todo lo que es este fichero, todo lo que es este job, ¿de acuerdo? Al fichero nuevo. Sí que me he dado cuenta de una cosita y que no nos gusta normalmente hacerlo así, entonces voy a cancelar y es que voy a crear una nueva carpeta para las plantillas. ¿Vale? La vamos a crear aquí. A ver, que lo quiero nombrar exactamente como lo tenéis vosotros en el... .yml. ¿Vale? Y lo que hago es que todos estos pasos que tengo aquí, ¿vale? Del yo, pues me los voy a llevar, toda esta colección de el yo, me los voy a llevar, ¿no? Hasta aquí. A todo esto, aquí se queda mal y me lo voy a traer a este otro directorio. Pero claro, aquí hay varias cosas y es que cuando yo estoy haciendo esto, ¿vale? Y le voy a echar un tabulador para allá que otra vez más nos lo ha liado, pero aquí. A ver, es que cuando le estoy dando al tabulador de menos me está... Bueno, vamos a hacerlo así y luego lo voy a copiar de la plantilla que tengo yo aquí bien. ¿Vale? Que los tabuladores son muy tradicionales, fijaros cómo están las tabulaciones. Entonces, claro, hay determinadas cosas que me puede interesar personalizar. A lo mejor en algún caso la configuración de build que aquí teníamos con una variable me interesa pasársela como parámetro desde aquí, porque a lo mejor unas veces me interesa como debug, como release, o unas veces me interesa compilarlo en un agente y otras veces en otro. Entonces, tenemos otra cosa que son los parámetros, que yo le puedo mandar a una plantilla que vamos a usar. Entonces, tengo aquí, en vez de una colección de variables, tengo una colección de parámetros y que luego con esta sintaxis se usan a lo largo de toda la compilación. Fijaros como aquí estoy pasándole el pool donde vamos a ejecutar y en los pasos de configuración le paso el parameters build configuration, ¿de acuerdo? Lo que ya eran variables, que tenemos variables del propio Azure DevOps Pipeline, oye, eso no cambia. También podríamos parametrizarlo, sacarlo a parámetros y pasárselo como parámetros, pero esto no cambia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí con esto yo ya tendría mi plantilla, ¿de acuerdo? Esto recordemos que no es un pipeline. Yo aquí ahora comiteo, pero esto realmente no hemos creado un pipeline. Lo único que hemos hecho ha sido añadir un fichero al repositorio. Este fichero también lo tenéis en el step by step, en el directorio templates, ¿vale? Y el fichero que va a quedar final es el número 3, que es el siguiente paso, para que también lo podáis ir viendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí, en el trabajo de compilación de backend, lo que vamos a hacer es, en los jobs, que me había copiado aquí, mal copiado, vamos a llamar, en vez de a un job que teníamos antes, a una plantilla. Y vamos a llamar a una plantilla que tenemos en el directorio templates y que se llama base template backend.yml. Recordemos que esta plantilla necesitaba una serie de parámetros. Entonces, igual que en las tareas, por ejemplo, le pasamos los inputs, que son los parámetros, a las plantillas lo que le pasamos es la colección de parámetros. ¿Y qué dos parámetros teníamos? Pues bueno, me puedo venir aquí a comprobarlo y teníamos el build configuration, copio y pego, y aquí era release, y tenemos otro parámetro que es el pool, copio y pego, y aquí lo que tenemos era Windows-2019. Hay un pequeño pero con las plantillas, que bueno, que aquí lo que hemos editado es un fichero de YAML y no tenemos el tema del asistente de tareas y demás. Por eso nosotros siempre empezamos creando el pipeline con todas las tareas y cuando ya lo tenemos validado es cuando ya le generamos la plantilla, ¿vale? Fijaros que hemos pasado de un fichero que teníamos 108 líneas a tan solo 57. Si yo ahora grabo, ¿vale? Poner mejores comentarios de commit de los que estoy poniendo yo. Como tenemos el trigger, lo que va a hacer es lanzar la compilación. Si me vengo a los pipelines, pues veremos que se ha lanzado una nueva compilación. Todavía estaba compilando la anterior, pero como tenemos 10 agentes disponibles, y fijaros que si me vengo aquí, ¿vale? Build de frontend está inicializando. En cuanto que inicialice la build de backend, a pesar de que en el fichero YAML lo único que queda es el template, lo que vamos a ver aquí es todos los pasos que tiene la template, ¿de acuerdo? Por así decirlo, es como si extiende todos estos pasos, pero tenemos esos pasos que los tenemos ya en otro fichero y que podríamos reutilizar en otras builds que tengamos,
Entonces, mientras que esto ejecuta, si quieres, Sergio, vamos, te paso el testigo. Venga, pues continúo yo, voy a compartir mi navegador. Pues nada, en la parte de front no vamos a ser menos, ¿no? Ya que has refactorizado esa parte de la compilación del back, vamos a refactorizar. ¿Podemos ver de nuevo el IML cómo ha quedado, por favor? Sí, por supuesto. Lo tenéis también, mientras te lo abre Sergio, lo tenéis en el repositorio que os hemos pasado, en el step by step, es el 3, el paso número 3, el back build template. Pero vamos, aquí lo tienes y si quieres le damos un repasito. El trigger, como teníamos, nuestro stage de build, que sigue teniendo dos jobs, la parte de backend y la parte de frontend. La parte de frontend es como la dejé yo antes, ¿vale? No tiene mayor historia. Lo que ha cambiado ahora Luis es la parte de backend, que directamente ha indicado que hay un template en este propio repositorio, en esta ruta, y le ha pasado los parámetros adecuados. ¿Vale? ¿Bien? Vale. Gracias. Nada. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Por cierto, el resto que estáis por ahí, pues si tenéis dudas, no dudéis en levantar la mano, preguntarnos o cualquier cosa. Y si podéis, sabemos que es mucha cosa, pero si podéis ir haciéndolo y pudiendo coger los ficheros, pues tanto mejor. Eso es. ¿Vale? Y en cualquier caso, si lo queréis hacer después, lo que os hemos dicho al principio, ahí tenéis los Twitter, preguntadnos y no hay ningún problema. Vale, venga, pues vamos a refactorizar esta parte de front. Lo que pasa es que nosotros, la gente de front, de aquí de este negociado, siempre compilamos igual, ¿vale? Siempre es npm install, siempre es npm run build prod, así que lo que tenemos es una plantilla, pero no en este repositorio, sino en otro repositorio. ¿Para qué? Para poder usarla desde diferentes proyectos. Sería un caso de uso, ¿no? Los de frontend ya sabéis que siempre van en su mundo. Bueno, yo a todo esto yo tampoco soy mucho de frontend, pero bueno. Vale, tenemos otro repositorio, que en este caso nosotros estábamos trabajando en este repositorio de código, pero tenemos en el mismo proyecto de Azure DevOps otro repositorio que es templates, ¿vale? Y aquí simplemente tenemos un fichero. Este fichero es la plantilla de cómo compilamos el front. Es exactamente lo mismo que os he enseñado antes. Instalamos el node, npm install, bla, bla, bla. Los mismos pasos que habéis visto antes, con algunas cosas comentadas que no deberían estar. ¿Vale? De nuevo, vamos a parametrizar al menos el pool que va a ejecutar este job. Y para eso una cosa, Sergio, diles también que tienen la URL de este repositorio y el botón de import que tienen para poder importárselo en sus proyectos. Ahora la copiamos porque no la tenemos, sí, ¿vale? Vete copiándola tú. Vale, también parametrizamos el pool que va a ejecutar este job, ¿vale? Entonces, teniendo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vámonos a editar nuestra pipeline, que aquí lo tenemos, y lo primero que tenemos que hacer es una referencia a ese repositorio externo. Hasta ahora esta pipeline estaba trabajando en el mismo repositorio donde está, pero ahora vamos a empezar a tomar recursos que están en otro repositorio, ¿vale? Y para eso lo vamos a hacer así. Simplemente le indicamos que vamos a añadir un repositorio que se llama template, que es de tipo Git, y este es el nombre del repositorio, Virtual Netcore Conf Workshop Templates, como lo vemos aquí, ¿vale? Templates, y aquí arriba, si me deja esto, lo veríais, ¿vale? Perfecto. Ok. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nos vamos a cargar toda esta parte de la build de front y lo que vamos a hacer referencia es a esa plantilla. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues de una manera bastante similar a cómo lo ha hecho Luis. ¿Vale? Ya de nuevo las tabulaciones se me han fastidiado. Ahí están bien. Hay una pequeña diferencia, que es que en esta template solo le estábamos pasando un parámetro, que es la build. Vamos a seguir con este agente del Windows 2019. Y como veis, el nombre del template del fichero, detrás le pongo en qué repositorio está. A este repositorio yo lo llamé templates y este @templates me está diciendo que esta plantilla no la busque aquí, sino que la busque en ese repositorio. ¿Vale? Tened en cuenta una cosa, aunque ahí hemos llamado el repositorio, igual que se llama el repositorio de origen, en esta línea 20 y en la línea 8 podríamos haber puesto Perico. La importante es la línea 10. Vale, templates en vez de templates. Y lo importante es la línea 10, que es la que me está diciendo exactamente en este proyecto de Azure DevOps qué repositorio es el que yo busco, ¿vale?
Y sin más, fijaos cómo ha quedado de limpita nuestra pipeline versus lo que os enseñamos antes. Habíamos empezado con 108 líneas que estaban ahí todas copiadas y pegadas, ahora estamos en 22 líneas y lo bueno es que tenemos 2 plantillas que podríamos reutilizar en en este proyecto o en otros proyectos. La de backend sí que es cierto que la hemos creado en este mismo repositorio, pero podríamos llevarla al directorio de templates. Es para que veáis las dos opciones de tenerla o en el mismo o en distintos repositorios. Entonces, compilando cosas que siempre se compilan igual, como .NET Core o Angular o JavaScript, posiblemente tendríamos que añadir algún parámetro más, pero podríamos tener un par de templates para todos nuestros proyectos. ¿Vale? Es una pasada. Venga, vamos a salvar, no me voy a preocupar por el mensaje. Y vamos a ver... Una pregunta. Sí. En la ruta que pones de template, ¿puedes usar las dos nomenclaturas de template barra y el nombre de ILML y el nombre de ILM @templates? No sé si yo te he entendido muy bien la pregunta. Espera, voy a abrir otra vez para que lo veamos. ¿Son dos nomenclaturas diferentes para llamar a IMLs? O... No, es la misma nomenclatura. La única diferencia es que en la línea 15, como el... Sí, en la línea 15 tenemos una cosa y es que tenemos el templates barra. ¿Por qué tenemos templates barra? Porque el fichero YAML que está dentro de este mismo repositorio lo he creado en la carpeta templates, ¿vale? Por eso tenemos el templates barra. Y en la línea 20 lo que tenemos es que tenemos la template de frontend que está en el directorio raíz, por eso no tiene ningún templates barra ni nada barra adelante, lo que sí es que está en otro repositorio. Entonces le damos el @ el add, y le decimos, por así decirlo, el nombre del repositorio que hemos referenciado, que lo tenemos en el primer bloque, de las líneas de la 6 a la 10. Eso es. Mira, para que lo veas, nos vamos al repositorio, a este repositorio, ¿vale? Perdóname, no sé si lo había abierto bien. Es que me he ido al final. Vale, tenemos este repositorio, este pipeline lo tenemos, ya sabéis, aquí es CICD. Entonces, cuando estamos en este mismo repositorio, le damos la ruta. ¿Cuál es la ruta? Directorio templates y dentro de templates nuestra plantilla. ¿Vale? Por eso aquí estás viendo ese directorio templates y dentro de la plantilla. ¿Vale? Sí, relativo a donde está tu YAML. Claro. Relativo a donde está este YAML. Si en el repositorio de templates hubiésemos puesto también un directorio, pues en la línea 20 también tendríamos que haber puesto el nombre de directorio barra donde está la plantilla. Eso es. Pero en el repositorio de templates nuestra plantilla está en la raíz, no está en ningún directorio. Por eso lo ves ahí. ¿Te ha quedado claro? Sí, gracias. Perfecto. Vale, pues nada, simplemente vemos que esto ya está ejecutando efectivamente los dos jobs. Ahí va el backend y ahí va. El frontend. Exactamente igual que se compilaban antes, pero ahora usando plantillas. Pero ves que usar plantillas no hace que perdáis tampoco la riqueza de cada uno de los pasos que va ejecutando dentro. No la ves como una caja negra, sino que al final a todos los efectos es lo mismo, ¿vale? Ok. Vale. Una cosa, Sergio, te he copiado por Skype el enlace al repositorio porque no sé muy bien por qué, pero a mí no me deja usar el chat de la reunión. Vale, entonces lo copias, Sergio. Ahora que te toca a ti, ahora lo copio yo. Perfecto. Vale, voy a compartir yo pantalla. Entonces os decíamos que teníamos este otro repositorio ya porque os lo podáis montar vosotros entero. Vosotros tendréis un único repositorio. Ahora con la URL que os va a pasar Sergio, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es import repository, copiar aquí la URL y ya está, ¿vale? Lo que hace es un git clone. Cuando la copiéis os va a nombrar directamente como templates. No cambiéis este nombre porque es el que nosotros estamos haciendo referencia en los ejemplos y si no, pues no vais a poder continuar. Vamos, os va a dar fallos de que no encuentre el fichero o similar. ¿De acuerdo? Luis, casi antes de que sigamos, tenemos una pregunta aquí que nos habían dejado en el chat y no habíamos visto y casi podemos hacerla, ¿no? Que nos preguntan, porque es muy buena, ¿se pueden poner variables en los ficheros YAML? Variables en los ficheros, es lo que hemos enseñado en el de backend, de hecho lo teníamos. Pero vamos a enseñarlo otra vez porque es clave y tiene que quedar muy claro, ¿vale? Sí, de hecho las vamos a usar ahora. Nosotros podemos, imagínate que esto en vez de pasárselo aquí, release, queremos usar variables, pues nosotros podemos definir variables a nivel de la colección de jobs, a nivel del YAML, por ejemplo, yo podría definir aquí la colección de variables. Se resiste. Crear una variable que sea build config, release y pasársela aquí.
estoy entendiendo muy bien la pregunta. Sí, sí, No sé yo he quién entendido la que ha hecho. ¿Quién ha hecho la Guillermo de Pablos, que dice que ya lo habíamos comentado, la debe haber Sí. hecho hace tiempo y no la habíamos visto. Sí, Vale. lo había hecho antes de que comentarais la parte de las variables, los templates y todo. Perfecto, pero vamos, la idea es esta, ¿eh? Defines una variable y luego la usas con la nomenclatura típica de De pipeline. hecho, ahora en la release vamos a usarlas e incluso las vamos a usar desde Azure DevOps. Entonces, varias cosas antes de continuar con la release. Fijaros, nosotros tenemos nuestro pipeline. Nosotros ahora ya estamos compilando y hemos dicho, hemos agregado determinados pasos que publican los artefactos, ¿de acuerdo? Tanto los artefactos de SQL Scripts, los artefactos de la aplicación de backend. Entonces, eso, una vez que nosotros tenemos el pipeline, ¿de acuerdo? Los tenemos, fijaros que yo me vengo al resultado de cualquiera de los pipelines que hemos ido ejecutando. Este está todavía ejecutando, con lo cual no tendrá todos los artefactos. Si me vengo a este, los tendremos todos, ¿vale? Y aquí en los resultados de la BIL, además de poder ver resultados de pruebas que hemos ejecutado, ¿de acuerdo? Por defecto aparecen filtradas en Failed y Aborted, pero si tiramos el filtro, pues vemos las pruebas que hemos ejecutado. Tendríamos temas de cobertura de código que en este caso no estamos usando, ¿vale? Tenemos otra cosa que son los artefactos. Yo en cualquier momento puedo clicar aquí y veo todos los artefactos que hemos publicado con sus contenidos. Pues vemos que estábamos publicando desde el propio repositorio, no era un directorio del repositorio que hemos publicado. Esto es el zip de la aplicación, esto es toda la maraña de ficheros de JS que generan las aplicaciones de frontend, SQL Scripts, ¿de acuerdo? Y otros scripts que también estamos publicando de ejemplos, ¿vale? Entonces, todo esto lo tengo yo aquí e incluso yo me voy a local, ¿vale? Para si quiero hacer alguna prueba de desplegármelo en local o en otro entorno por probar algo o por verificar cualquier cosa, yo me lo puedo desplegar. Pero realmente esos artefactos para lo que me interesan es para el siguiente paso, que es coger y desplegar nuestra aplicación, ¿vale? A un entorno, en este caso de preproducción, dentro de Azure, ¿vale? Fijaros, aquí está ya también ha terminado. Uy, perdón. Si pulsáis ahí vais directo a los jobs y aquí tenemos los artefactos, ¿vale? Incluso esta nueva build ahora nos saca otro artefacto y nos dice, oye, ha publicado 5 y ha consumido 1. ¿Qué artefacto ha consumido? El template, ¿vale? El template que teníamos en otro repositorio. Entonces, queremos ahora desplegar a Azure. Yo tengo aquí mi suscripción de Azure, ¿de acuerdo? La voy a abrir en otra ventanita de navegador. Lo tenemos ya desplegado por si acaso hoy daba problemas, porque llevamos toda la semana que ha estado algunos días dando problemas Azure. Entonces, lo que tenemos son 2 grupos de recursos de preproducción y de producción en el que vamos a desplegar la aplicación. ¿La aplicación de qué consta? Consta de un service plan de Azure, vamos a poner más zoom, ¿vale? Un service plan de Azure, 2 recursos de Application Insights y en este service plan tenemos la aplicación de la API y la aplicación del frontend. Y con 2 slots de swap para no romper, para que cuando estemos desplegando, ¿de acuerdo? No paremos el servicio de los usuarios, que simplemente desplegamos al slot de swap y hacemos el swap con producción para que no haya corte de servicio, ¿vale? Entonces, claro, yo esto lo voy a desplegar a Azure. Para desplegar a Azure, bueno, lógicamente vosotros lo primero que tenéis que tener es una suscripción de Azure y cuando desplegamos a Azure, ¿cómo sabe Azure DevOps qué tiene que desplegar, a qué suscripción o cómo lo tiene que desplegar? ¿O qué credenciales tenemos que usar? Bueno, pues en nuestros proyectos, en los project settings, que esto lo tendréis también que configurar en vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Tenemos una cosa que son las conexiones de servicio, las Service Connections. Y aquí lo que tenemos que hacer es venirnos aquí y crear una nueva conexión de servicio. Veis que yo ya tengo creada una, pero vamos a ver cómo crear una de nuevo. Y fijaros, que todas las... Y esto es extensible, según instalamos extensiones de Azure DevOps tenemos más, pero fijaros que tengo AWS, tengo las de Azure, tengo Bitbucket, Chef, Docker, GitHub, Google Cloud Platform, Jenkins, podemos engancharnos con un montón de cosas, ¿vale? Si tuviese, por ejemplo, las tareas de Amazon, porque esto es simplemente las de Terraform, podría engancharme con la cloud de Amazon. Entonces, vamos a usar la de Azure Resource Manager, porque yo voy a desplegar recursos con Azure Resource Manager y me da distintas opciones. Oye, yo si tengo permisos para acceder a esta suscripción de Azure, puedo seleccionar Service Principal, Automatic. Y esto me va a crear un Service Principal en la suscripción de Azure. Que yo no tengo permisos, pues puede venir la persona de infraestructuras y configurarlo él, o darme las credenciales y decir, mira, te mando el fichero con todas las credenciales que necesitamos, que básicamente es el identificador de la suscripción, un nombre que vamos a dar, el nombre de la suscripción,
el identificador del service principal que nos han creado y ya sea autenticarnos con una key privada, ojo con esta key, que esto es como si fuese una contraseña o bien un certificado, y el identificador del tenant. Si yo tengo permisos para hacer todo esto, pues me puedo venir aquí, le doy a siguiente. Esta caja hay días que te tarda 3 segundos y hay días que te tarda 30 segundos. Bueno, pues depende de lo rápido que esté yendo la conexión en ese momento, pero básicamente aquí lo que me va es cargar todas las suscripciones que yo tengo de Azure, ¿vale? Que yo tengo acceso, también es cierto que yo tengo acceso a unas cuantas suscripciones de Azure, para permitirme seleccionar una de ellas y que me cree automáticamente el service principal, ¿vale? Ya me las ha cargado, pues puedo venir aquí, seleccionar el fraile, incluso lo podría limitar a nivel de grupo de recursos, ¿de acuerdo? Es decir, oye, yo quiero que esta conexión, solo este service principal que voy a crear, solo tenga acceso a determinado grupo de recursos. Yo aquí le puedo dar un nombre, la grabo, y esto lo que me está haciendo por detrás es crearme ese service principal name. Ese service principal name, que no lo vamos a usar y lo que vamos a usar es este nombre. Yo ya tenía esta creada, que es lfraile, y vamos a irnos a nuestro pipeline para empezar a usar todo esto. Una puntualización, Luis. Los que despleguéis en Azure, hacedlo como ha hecho Luis, es decir, utilizad Azure Resource Manager. Es la forma actual de desplegar en Azure. No os vayáis a Azure Classic ni a otras opciones que están no deprecadas, pero no deberíais usarlas. Salvo casos muy, muy raros que puedan darse, deberíais usar siempre Azure Resource Manager. ¿Vale? Entonces, yo aquí ya tengo el stage de build, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues crear un nuevo stage que es de despliegue. El fichero que va a quedar aquí, lo tenéis, es el laboratorio 5 del Step by Steps, ¿vale? Entonces, aquí, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es, oye, yo cuando quiero desplegar, necesito los artefactos que hemos compilado. Yo creo que eso está claro. Podríamos ver la build fallar, pero bueno, como son ya 5 así, por ver si que haya dudas y demás, vamos a hacerlo completo. Entonces, esta depende claramente de que este stage se haya ejecutado correctamente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una sintaxis que es depends on. ¿Y de qué va a depender? Del stage de build. Con esto nos aseguramos que este stage no se va a lanzar antes de que acabe este, independientemente de que tengamos número de agentes ilimitado y que tengamos todo activado. Fijaros como estas dos sí que se lanzan en paralelo porque no dependen una de la otra, pero vamos a esperar hasta que acaben esas dos y ese stage para poder ejecutar este. ¿Vale? Claro, aquí vamos a desplegar una aplicación que tiene, entre otras cosas, ¿vale? Pues una base de datos a la que se va a conectar y que tenemos una cadena de conexión. Aquí ya hay cosas que vamos a empezar a trabajar secretos. Oye, yo cuando voy a desplegar voy a tener que configurar esa cadena de conexión. Yo aquí no puedo poner secretos, ¿vale? Ni en variables ni en no variables, porque esto es un fichero que está en el repositorio. Entonces, vamos a tener otra cosa que son los grupos de variables, porque yo aquí ahora pondría... hay una hebilla, pondría variables, ¿vale? Y claro, yo aquí no voy a poner el connection string y voy a poner mi contraseña. Esto va a quedar en el repositorio. Entonces tenemos otra sintaxis distinta a la que veíamos antes de variables, que simplemente la poníamos aquí, y tenemos otra funcionalidad que me voy a abrir en otra pestañita, que son los grupos de variables. Grupos de variables que además podemos reutilizar entre todos los pipelines que queramos. Estos grupos de variables nosotros los creamos aquí, ¿vale? Les damos un nombre. Yo podría agregar variables aquí. Incluso aquí estas variables podrían ser secretas, ¿vale? Una vez que yo grabe esto, ya no hay modo de recuperar este valor. Solo los pipelines, cuando usemos estos grupos de variables, como veremos ahora, lo pueden usar. O lo que podemos hacer aún mejor es que nuestros secretos estén en un Azure Key Vault, ¿vale? Entonces yo selecciono aquí Azure Key Vault, me vuelve a decir, oye, ¿en qué suscripción de Azure está este Azure Key Vault? Me van a aparecer las conexiones de servicio que teníamos creadas previamente. Cuando tenga bien el combo popularse, ¿vale? Fijaros, como yo tenía estas creadas, pues podría seleccionar lfraile, y yo dentro de lfraile tengo una serie de Azure Key Vaults, ¿vale? Una serie de Azure Key Vaults que,
oye, me los han creado alguien, me han insertado ahí las contraseñas y a lo mejor yo solo tengo accesos aquí de lectura. Si mañana tenemos que cambiar las contraseñas, va el administrador, cambia esas contraseñas en el Azure Key Vault y yo aquí no tendría que tocar nada, ¿vale? Por ejemplo, podríamos seleccionar esta, ¿vale? Cuando yo selecciono esta, ¿vale? Me muestra aquí qué variables voy a querer agregar de ese Key Vault. Entonces le digo Add y aquí me dice, pues, este secreto. Lo que tenemos aquí ya es una relación de este Azure Key Vault con esta variable, ¿vale? Esto va a tratarse como una variable en el pipeline y con este nombre. Yo ya tenía creada una de antes, ¿vale? Que se llama DB Key Vault. Entonces, vosotros, ahora os diré qué es lo que tendríais que cambiar o crear un grupo de variables en vuestra Azure DevOps o incluso crear el Key Vault y llamarlo DB Key Vault, ¿vale? Aquí ya, a partir de aquí ya se complica porque veis que tenéis que crear el Service Connection, tenéis que tener acceso a una suscripción de Azure y vamos a usar secretos. Y lo que voy a usar es la chuletilla que tengo en el paso 5 para que lo veamos, ¿vale? Y os voy a ir explicando paso por paso qué es lo que vamos a hacer. Vale, esto es porque me he cepillado lo de variables. Entonces, fijaros, yo os decía, hemos creado un grupo de variables que se llama DB Key Vault. Yo aquí lo que hago referencia, ¿vale? Es a group. No sé si se ve bien, las letras se ven bien, ¿no? Sí, sí. Group. Y luego ya tengo mis variables, como las definiría normalmente, casi normalmente, lo que digo es name, nombre de la variable que vamos a usar, valor que le vamos a dar a la variable. Y las variables tienen una cosa muy interesante, y es que podemos concatenar variables con otras variables. Fijaros, yo aquí tengo esta variable, y dentro de esta variable estoy usando otras variables. Luego veremos de dónde viene esta, pero por ejemplo, estoy usando la variable de initial catalog, el nombre de la base de datos, que está definida aquí abajo, ¿vale? Entonces, cuando esto se ejecute, aquí lo que me va a poner es este valor. Este valor que podría tenerlo en variables a nivel general, podría venir de otra variable group o de donde queramos. Y lo interesante aquí es, fijaros, pues tenemos el DBUser que también tenemos aquí, y yo decía, en la password, ¿vale? La password nos viene del Key Vault. Entonces, tenemos el variable group de DB Key Vault que hemos referenciado un secreto que se llama DevOps DB Pro y que referenciamos aquí como una variable. ¿De acuerdo? Esto es importante y me interesa que quede claro, con lo cual si alguno tenéis dudas, es el momento de preguntarnos, sobre todo el enlace este entre Key Vault y cómo vamos a almacenar los secretos para que los secretos, por supuesto, nunca estén en un fichero YAML dentro del repositorio, ¿vale? Luego tenemos otra serie de variables. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a desplegar todo lo que es el grupo de recursos de Azure. Para ello, bueno, pues tenemos el pool, ¿vale? Como veníamos teniendo hasta ahora, pero este stage, ¿vale? Que me he saltado una cosa. Está faltando el deployment, sí, yo creo, Luis. Me he saltado la colección de jobs, tiene que tener su colección de jobs también, y tiene que tener, aquí no estamos hablando de una build ni de una template, aquí lo que estamos hablando es de un deployment. ¿Vale? Es deploy. Lo podemos llamar igual. Voy a tabular todo esto bien, porque esto me falta un tabulador. Jobs, deployment. Esperad que me he comido algo por ir. Sí, pero déjame ver. Sí, aquí sobra un guión. Vale, ya está. Tenemos el stage, la colección de jobs, y dentro de la colección de jobs, en vez de tener un job como lo que teníamos antes, lo que tenemos es un deployment. A partir de aquí tenemos las variables, que es lo que os estaba explicando. Tenemos también el pool, ¿vale? Porque esto lo va a ejecutar un agente que con esa Service Connection se va a conectar a Azure y vamos a hacer todo el despliegue. Y lo que tenemos ahora es un concepto nuevo, que es el de Environments. Environments, que me lo voy a abrir en otra pestañita, que tampoco tenemos ninguno, pero que en cuanto que se ejecute me va a crear un environment. En los environments es donde vamos a poder dar, además, reglas de aprobación. Oye, ¿quién puede aprobar en este environment? ¿Quién no puede aprobar en este environment? Luego, si nos da tiempo, un poco lo veremos. Y aquí lo que definimos no es directamente los steps, sino una estrategia de despliegue. Si tuviésemos Kubernetes, máquinas virtuales, tenemos diferentes estrategias de despliegue. Como lo que estamos haciendo es desplegar un app service, la estrategia que vamos a escoger es strategy
run once, porque lo vamos a desplegar una única vez en el entorno de pre, vamos a hacer un deploy y este deploy tiene esta serie de pasos. Esta serie de pasos que lo que estamos haciendo es, antes teníamos tareas de tipo de compilación, ¿ahora qué tareas tengo? Tareas de despliegue. El primer despliegue que voy a hacer, que bueno, las podríamos buscar aquí, ¿vale? Una plantilla de ARM. Yo, siempre que despliego mi infraestructura. Mi infraestructura pertenece al código fuente. Tenemos una plantilla de ARM que hemos publicado en la build de backend, ¿de acuerdo? Y que la hemos descargado. ¿Y dónde se descarga? ¿Cuándo se descarga todo esto? Se lo descarga también porque tiene la dependencia, ¿vale? ¿Dónde se lo descarga? En un directorio que tenemos una variable de servicio, de sistema, que es Pipeline Workspace. Nosotros teníamos, permitidme que vuelva a abrir la plantilla del backend, nosotros aquí en los pasos de publicación publicábamos un artefacto que se llamaba ARM Templates, que tenía este directorio del repositorio, ¿vale? Lo que yo me estoy haciendo referencias aquí, cuando me lo descargo, tengo ese artefacto ARM Templates con todos los contenidos que tenía en el repositorio. Y aquí lo que estamos haciendo es simplemente desplegar esta plantilla con este JSON, le estamos pasando una serie de parámetros que tenemos en otro JSON y estamos sobreescribiendo parámetros para crear este grupo de recursos, de acuerdo con otros parámetros que, fijaros, podemos o hardcodearlos en el propio YAML o usar las variables que hemos definido en este stage, ¿vale? Entonces, aquí estoy desplegando esto. Estas plantillas ARM, además, pueden sacarme variables, ¿de acuerdo? Pueden sacarme variables que con otra tarea que tengo, que sea ARM Outputs, lo que me devuelve esta plantilla ARM, ¿vale? Si no estáis usando ARM, yo os recomiendo que empecéis a leer ARM o Terraform y que toda vuestra infraestructura la despleguéis automatizado. Esta plantilla de ARM me devuelve un output, que es el nombre del SQL Server. Lo estoy recogiendo con esta otra tarea y lo que le está diciendo esta tarea, que es específico de esta tarea, es que me cree al vuelo una variable que se llama arm.sqlservername, que es el output de la plantilla. Y yo esta variable la he usado para generar la cadena de conexión. A lo que voy aquí es que las variables pueden estar aquí hardcodeadas o incluso podemos tener tareas o scripts que me generan variables y me les asignan un valor al vuelo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que estoy haciendo? Pues teníamos migraciones de base de datos, pues también dentro de lo que publicábamos en el backend tenemos una tarea que publica los scripts de base de datos. En este caso los estoy ejecutando con una tarea que se llama dbapp. Y aquí ya estamos desplegando. Aquí ya lo que voy a hacer es desplegar primero el frontend. ¿Cómo lo desplegamos? Fijaros, yo tengo aquí una tarea que es Azure App Service Deploy, que lo que recibe como parámetro es que es suscripción de Azure. Esta suscripción de Azure, ¿de dónde sale? De esa Service Connection que creábamos hace ya parece una eternidad y que no la íbamos a usar nunca, pero lo que la tenemos es aquí. Entonces, esta tarea se autentica contra esa suscripción de Azure usando esta conexión que hemos creado. Y aquí ya lo que le estoy pasando pues son valores, por ejemplo, el nombre de la aplicación de frontend, que es un web app, que lo sacamos de una variable, que lo estamos desplegando en un slot, que lo estamos desplegando a este grupo de recursos, lo estamos desplegando a este slot. Fijaros que aquí estamos usando todo variables. ¿Y qué es lo que vamos a desplegar? La plantilla de compilación de frontend, igual que antes decía lo de ARM, pues la de frontend nos generaba un artefacto que se llamaba dropFront y que lo tenemos, que se descarga en Pipeline Workspace. A partir de aquí, realmente es un poco lo mismo, pero en este caso, para la parte de la API, ¿vale? Lo desplegamos a otra aplicación. Fijaros, aquí tenemos el frontend y aquí tenemos el backend. Aquí le estamos desplegando el zip que publicábamos en la plantilla de backend y, como os decíamos, nosotros no queremos tener corte de servicio. Entonces, usamos una funcionalidad de Azure que son los slots. Hemos desplegado a un slot que viene de una variable que se llama swap y lo que estamos haciendo aquí es decirle a Azure, vale, una vez que está desplegado a ese slot, cámbialo y pon en producción lo que hemos desplegado al slot para que no haya corte de servicio con los usuarios. Entonces, eso es lo que tenemos en estos dos siguientes pasos, ¿vale? Que son otras tareas que tenemos aquí, que pues las buscamos. Esto es reiterar ya, ¿vale? Pero App Service, por ejemplo, es la tarea de manas, que tenemos el swap slots, ¿vale? Entonces, yo ya tengo toda mi fase de compilación, tengo mi stage de despliegue y como lo tenemos con esto, en cuanto que yo haga el save,
Se va a lanzar. Se va a lanzar, ¿de acuerdo? Vale. Que ya está. Entonces, mientras se lanza, un par de puntualizaciones. Sí. Una cosita solo antes. Fijaros cómo todos nuestros previos builds solo tenían una stage, solo teníamos aquí un puntito. Esta tiene 2 stages. Si entramos a ella, estará lanzando. Veis que aquí ya también cambia un poco la interfaz. Esto, veis que se está ejecutando, pero este no ha empezado. Hasta que estos dos no acaben, este no va a empezar. Todo tuyo, Sergio. Sí, nada, simplemente quería comentar, porque tiene que quedar muy claro, que tienes disponible todo lo que han publicado las builds porque estás en un job de deployment, ¿vale? Si enseñas otra vez el YAML. Correcto, sí. Eso a lo mejor no ha quedado... Claro, y es que es importante porque este job, al ser de tipo deployment, él ya por defecto hace que tengas disponible todo lo publicado por todos los stages anteriores. Si este job no fuera de deployment, sino que fuera otro job de build, por ejemplo, que requiere algún artefacto publicado por los anteriores, debes declararlo explícitamente, ¿vale? No hace falta que tampoco lo veamos ahora, pero que se os quede un poco en la cabeza, porque me consta que mucha gente ha tenido problemas con esto. Sí. ¿Vale? Pues esto, bueno, os recuerdo que esto lo tenéis en el paso 5 del step by step, ¿vale? Pero que necesitaréis tanto ese library de Becky Bolt, que podría ser un variable group normal y corriente y agregar aquí la variable, como esa service connection. También, si vosotros lo intentáis, esto se me ha escapado, esto si lo intentáis vosotros desplegar, tal cual os daría error. ¿Por qué? Porque aquí tengo puesto unos determinados nombres de app service y sabéis que en el mundo solo puede haber un app service que tenga un nombre. Entonces, el nombre de estas dos aplicaciones, ¿vale?, lo deberíais de cambiar. Aquí, pues, aquí pone LF de Luis Fraile, podríais poner SN de Sergio Navarro o vuestro nombre para que, bueno, también es cierto que yo las voy a borrar en cuanto que acabemos el workshop, entonces podríais desplegarlo con LF. Pero claro, esto es el nombre de aplicación y aquí ya lo que podemos hacer es irlo cambiando. Eso es. ¿De acuerdo? Vale, ahora vendría el despliegue a producción. Como os podéis imaginar, el despliegue a producción es exactamente igual que el de preproducción, pero cambiando el grupo de recursos y los nombres de los app service que vamos a utilizar. Nos quedan, nada, escasos 8 minutos. Así que yo creo que podemos ir directamente, Luis, sin desplegar en producción, a ver los environments y cómo podríamos meter una aprobación, por ejemplo, para desplegar en pre. Fijaros que aquí antes no teníamos ningún environment y aunque todavía no se ha desplegado nunca a pre, como hemos lanzado ya el pipeline que tiene ese environment referenciado, él nos lo ha creado. Los environments también los podríamos crear desde aquí, ¿vale? Ya os digo, si tenemos Kubernetes o Virtual Machines, los creamos desde esto. Como es una app service, simplemente con crearlo así y después referenciar, donde hacemos la referencia del environment al nombre demo, nos valdría. También, esto yo lo estoy haciendo así porque soy administrador y tengo permisos para todo. Normalmente, pues el environment lo creará alguien que tiene permisos, nos tendrán que dar permisos y demás. Yo ahora que ya tengo este environment aquí, vamos a venirnos aquí, fijaros que nos dice que nunca se ha desplegado, nos da incluso la línea que tendríamos que agregar en nuestro YAML para desplegarlo y podríamos agregar recursos, pero los recursos, ya os digo, son de Kubernetes o de Virtual Machines, como es una app service no necesitamos agregar nada, pero tenemos este otro, que es approvals and checks. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, oye, yo puedo evaluar un montón de cosas, por ejemplo, si estamos usando Kubernetes y Docker, podríamos incluso evaluar que ese contenedor Docker que vamos a desplegar se haya publicado un determinado registry, que tenga unas determinadas condiciones, que hayamos usado una determinada plantilla de YAML, que en Azure esté todo correctamente. Tenemos una serie de cosas, pero una de las que también tenemos son los approvals manuales, ¿vale? Entonces, si yo selecciono approvals, aquí lo que me va a permitir es, por ejemplo, agregarme a mí mismo, ¿vale? Agregar a Sergio. Les puedo dar instrucciones a los approvals y fijaros, yo puedo decir, oye, para que se pueda desplegar a este entorno, todos ellos tienen que aprobarlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que antes de que se despliegue, nos va a llegar un correo a Sergio y a mí con un botoncito de darle a aprobar. Incluso puedo requerir que primero lo tenga que aprobar yo y después lo tenga que aprobar Sergio, ¿vale? Vamos a dejarlo así, por si lo podemos ver, ¿vale? Y por supuesto, en este caso he dejado la allow approvers to approve their own runs para que a mí mismo me deje aprobarme mi propia ejecución. Yo creo este check, vamos a ver cómo va nuestro pipeline. Está a puntito, le queda medio minuto. Sí. Dale, el frontend es que es lo de siempre. Mientras tanto, si alguno tenéis dudas, esas manos levantadas.
¿Ninguna? Sí. ¿Os hemos, Si no, os hemos apabullado con tanta cosa? ¿qué va a pasar ahora cuando termine esta parte de la build? Cuando termine esta parte de la build va a Sí, pasar. espera, hay una mano ¿Hay una? levantada. Sí, Sí, pues venga. Entonces. Eduard Martos. Hola, sí, no, quería saber un poco, el motivo de crear los recursos en cada build es por el tema este de no parar el entorno real, o sea, de que no se entere la gente, ¿es el único motivo? Dices el ejecutar el ARM. Sí, porque si Crear los la recursos ya los infraestructura. tienes, la infraestructura ya está creada, Sí, no entiendo mucho pero por qué hay que crearla cada vez. tu infraestructura ha podido cambiar. Es decir, yo a lo mejor hoy simplemente necesitaba un SQL Server, mañana agrego una caché distribuida, agrego un Redis y lo que me quiero asegurar es de que cuando despliego esta versión de la aplicación, en esa plantilla RM he agregado el Redis y esta versión de la aplicación que necesita el Redis, pues ya lo empiezo a usar. E incluso si mañana quiero, por ejemplo, el entorno de Pre se me ha emponzoñado, cosa que pasa mucho. Si se te emponzoña Pro tienes otros problemas, ¿vale? Pero Pre se te puede a lo mejor emponzoñar. Me borro todos los recursos de Pre, vuelvo a ejecutar el despliegue y me crea todo automáticamente y no necesito hacer nada, ¿vale? Entonces, por eso siempre ejecutamos el paso de desplegar la plantilla de ARM, ¿vale? También es importante que esa plantilla de ARM es un despliegue incremental, es decir, no borra y vuelve a crear todo, sino que crea sobre lo que ya está desplegado. Con lo cual, en la mayoría de despliegues él se va a dar cuenta que no hay cambios y directamente no va a hacer nada, básicamente. Vale, o sea, si por ejemplo vuelves a crear el cable y no hay ningún cambio, pues no lo crea, dijéramos. Efectivamente. Eso es. ¿Vale? Eso se llama infraestructura como código y os decía antes, Luis, si no lo conocéis, yo creo que merece la pena que echéis un vistazo a alguna entrada de blog, aunque sea, porque infraestructura como código es algo que es súper interesante y deberíais tener ya. Vale. Y una última pregunta. Luego, entonces, cuando hace el swap, dale. ¿él se encarga, el swap ya borra el original, dijéramos, los recursos originales? ¿O como... No. El swap lo único que hace, lo que funcionan los app services es que tienen un reverse proxy. No es exactamente así, pero vamos, como si supusiésemos que tienen un reverse proxy por delante y lo que hacen es van balanceando si estoy apuntando al slot de producción o si hago apunto al slot de swap donde hemos desplegado. Entonces, ese reverse proxy está apuntando a producción, pero tengo aquí otra cajita. Despliego a esta otra cajita y cuando ya tengo todo aquí desplegado, le digo al reverse proxy, apunta a esta otra cajita. Entonces esta pasa a ser la de producción. No es exactamente así como funciona la app service, pero para que lo entendamos del modo más claro posible. Correcto. Si queréis profundizar ahí, me doy un poco de autobombo, ¿vale? Yo tengo una charla de despliegues sin paradas donde profundizo bastante más en este tema. Si la buscáis en Google la vais a encontrar, se llama Zero Downtime Deployment, poned mi nombre, Sergio Navarro, y os aparecerá. Y estoy una hora solo hablando de este tema, de cómo desplegar sin parada de servicio. Os diría de visión obligada para todo el mundo que despliegue en producción, esa charla. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora, esto no está desplegando porque se ha quedado waiting. Si yo miro mi correo, ¿vale? Que no lo tengo por aquí abierto, pero lo podemos abrir, ¿vale? O, bueno, me creéis que me ha llegado un correo. Espera, es que tengo que abrir otro. A mí me ha llegado, ¿eh? Yo lo tengo aquí si quieres. Pues si quieres, comparte tú, que vean el correo y ahora vemos aquí la aprobación. Porque lo tengo aquí, que lo he recibido. ¿Veis? Aquí. Run Stage Approval Pending, ¿vale? Tengo aquí el correo. Vamos a darlo, me lo copio y me lo llevo a Let's para que no me lo abra en Firefox. ¿Vale? Y efectivamente, aquí está, pendiente despliegue en pre. Sí. Si le doy a revisar, me dice un approval. Necesita... Sí. Pero fijaros que le hemos dicho que teníamos que aprobar todos, entonces él le va a dar el approve. Pero ¿vale? Esto sigue aquí esperando a que Luis... Efectivamente. Yo ahora comparto, bueno, el correo también me ha llegado, haría lo mismo, me traería a esta misma pantalla, le diría aquí a review y fijaros que ya me sale que Sergio lo ha aprobado y si yo le doy al approve, pues... Cuando él tenga bien, vamos a ver cómo empieza todo esto, que ya nos queda un minutito y ya estamos acabando. Os recuerdo, mientras que esto empieza, si os habéis creado el repositorio, tenéis aquí todos los pasos, incluido hasta el despliegue de Pro, que realmente es exactamente igual que el despliegue de Pre, ¿vale? Lo único que cambiando las variables a las que hacemos referencia, pero es exactamente igual. Tenéis aquí todos los pasos, la plantilla de backend y si os habéis clonado el otro repositorio, el de templates, tenéis el template de frontend, ¿vale? Entonces podéis ir haciendo todos los pasos, viendo el vídeo, que sabemos que también en 1 hora y media es complicado seguirlo todo a la vez. Entonces, fijaros, ha empezado el despliegue de pre y fijaros, nosotros aquí en el despliegue de backend lo que hacía era un checkout del repositorio,
como esto es un stage de deployment, como decíamos antes, lo primero que ha hecho es descargarse los secretos, pero esto es por el enlace con Azure Key Vault que teníamos, pero descargarse todos los artefactos que teníamos publicados de las otras builds, que incluían el drop SQL scripts, el ARM templates, otros scripts que tenía de otra demo, todo lo que es la parte de frontend, ¿vale? Y me he debido de pasar la parte de aplicación que la tenemos también que tener por ahí, que es la de drop, ¿vale? Que aquí está, aquí, sí, aquí está, ¿vale? Entonces, se lo ha descargado todo eso y se lo ha descargado al directorio de Pipeline Workspaces que os decía. Aquí ya está empezando a hacer el despliegue de Azure. Fijaros que aunque yo no le he puesto un directorio, le he puesto Pipeline Workspace, eso se refiere a este directorio del agente, porque yo no tengo por qué saber que en el agente está en la unidad de directorio A1. Eso me lo da el propio Azure DevOps. Si venimos a los entornos de Azure y miramos aquí en el entorno de pre, nos podemos ver cómo está haciendo cómo ha hecho un deployment, que lo ha hecho ahora mismo, ¿vale? Lo ha acabado, ha tardado un minuto. ¿Por qué? Porque ya lo teníamos desplegado de antes. Realmente, aunque lo desplegamos ayer, tampoco es que tarde mucho en hacer el despliegue de estas plantillas ARM, ¿vale? Si miramos aquí, podemos ver el log de lo que ha desplegado, que realmente, como estaba todo desplegado, pues lo que ha hecho es un status de OK y listo. Y aquí, ¿qué es lo que está continuando? Pues ejecutando las migraciones de base de datos, ejecutando el despliegue del frontend al slot, ¿vale? Ejecutando el despliegue del backend. Vamos a ir viendo todo lo que está ocurriendo, pero esto ya lo está haciendo automáticamente, se está encargando él de conectarse con Azure y estará desplegando una nueva versión de la aplicación. Entonces, ya son 11:32, ya en breve aparecerá Adrián a echarnos, ¿vale? Con lo que aprovechad si tenéis alguna última duda, porque nos quedan, iba a decir minutos, pero yo creo que nos quedan segundos hasta que vengan a echarnos. Hay una duda aquí, ¿vale? Preguntan que si te falla alguna tarea en el despliegue, que cómo lo relanzas. Pues tendrías que o bien arreglar el fichero de YAML y grabarlo, como tenemos el CICD activado con el trigger, se lanzaría él solo, o bien lo puedes lanzar manualmente, pues viniéndote aquí al pipeline y diciéndole run pipeline. Eso es. ¿Vale? Si ha sido un fallo transient, por ejemplo, lo típico, que te falla Azure a la hora de hacer un swap de slots, que a veces puede pasar, la relanzas a mano. Sí, y tienes aquí, cuando es algún fallo de esos, puedes aquí relanzar jobs que han fallado, ¿vale? Pero claro, si lo que te ha fallado es algo que tenías mal en el YAML, esto ya no te vale. Esto solo te vale para un fallo transient. No, la pregunta iba más por eso, porque como las cajitas que tienen en las releases tienen el típico redeploy y lo lanzas todo como el stage. Tienes aquí el rerun job. Ah, vale. Y lo puedes hacer por job. Sí. Perdón, por stage. Por stage. Puedes lanzar todo pre o todo producción, por ejemplo, sin tener que compilar. También te digo, David, era más funcional lo que teníamos en las cajitas de relanzar, porque incluso podías modificar la definición de las cajitas y demás y relanzarla con algo modificado en la redefinición de las cajitas, que aquí. Aquí solo puedes relanzar y no puedes modificar el YAML ni nada. Lo normal es que si necesitas modificar el YAML, modifiques el YAML y relances todo de cero. Entonces, aquí sí que tiene ese pequeño contra con respecto a las cajitas. ¿Ha quedado resuelta la duda? Sí, ha quedado resuelta. Una última. Supongo que la parte de releases de toda Azure DevOps va a ir desapareciendo para todas estas cajitas y tener todo en YAML y hacer los deploys en todo un solo pipeline. No creo que te vaya a ir desapareciendo, porque hay mucha gente que tiene muchas releases y Microsoft no ha dicho nada de que le vaya a desaparecer. Lo que sí que se está haciendo es que todas las nuevas funcionalidades o todos los nuevos caramelitos que dan a la hora de releases de Kubernetes o cualquier cosa, solo están haciéndolo ya para YAML. Por así decirlo, lo que es la funcionalidad de las cajitas está estancada, pero se sigue soportando y se va a seguir soportando mucho tiempo, y si salen bugs los van a resolver y todo va a estar funcionando igual. Vale, gracias chicos. Vale. Pues yo creo que nos hemos pasado un montón de horas, ¿no? Última pregunta que tenemos aquí, filosófica. ¿Qué es mejor, tener un YAML con varias states para compilar y desplegar o tener dos YAML separados? Depende. Respuesta de gallego, y no soy gallego, soy madrileño, pero depende. Depende mucho de tu escenario. Yo prefiero normalmente tener un único, y ahora que responda Sergio lo que él prefiere, que no tenemos por qué coincidir. Yo normalmente prefiero un único YAML
que me asegure el CI/CD y que me asegure que todo está desplegando de exactamente la compilación que yo quiero y de la versión que yo quiero. Se pueden tener dos ficheros para algunas veces poder hacer la compilación por un lado y el despliegue por otro porque te interese, es algo que está soportado, pero yo personalmente prefiero pipeline único y Microsoft lo que recomienda también es pipeline único. Y yo voy a decir exactamente lo mismo. Siempre que puedo hago un único pipeline completo con build y despliegue a todos mis entornos. Si necesito pararlo y no quiero que haya despliegue automático, utilizo las aprobaciones, como os hemos enseñado hace un momento, sí, para que las cosas no lleguen a producción si no quiero que lleguen a producción con cada commit. Pero yo prefiero tener un pipeline solo también. 100.000, pero hace la otra esperando un poquillo más. ¿Veis? Es que os decía yo que en breve aparecería Adrián. Vale, es que encima tengo que dar yo sesión ahora de workshop y que no cierre todas no puedo ahí. Ya nos hemos pasado, así que... Estábamos acabando. Solo dar las gracias otra vez a los sponsors y gracias a todos y a la organización, gente como Adrián, que ha echado un montón de horas para que podamos estar hoy todos aquí. Eso es. Y ha sido un placer. Y a vosotros por toda la calidad y llamar... con los ojos cerrados, os ponemos una locura y os apuntáis al carro y contenido de calidad. En este caso la calidad la aportaba Sergio, yo estaba aquí. Bueno. Muchas gracias, chicos, un placer. Venga, un placer. Un abrazote, hasta ahora.